En Halo Invisible, Goncho, él le ordenó abortar. Ella aceptó. Él llegó a la clínica lleno de arrepentimiento, pero ella ya se iba. 8 meses después, la vio y se dio cuenta de la devastadora verdad. Lo que mantiene a un hombre al lado de una mujer no es el amor, es la obligación. Esa frase fue dicha con la misma naturalidad con la que alguien unta mantequilla en una tostada. Era una noche de martes, cálida y sin nada que la hiciera memorable, como la mayoría en aquella casa silenciosa, donde lo único que se escuchaba era el tintineo de los cubiertos y el crujido de la mecedora en el porche. El padre de Roberto pronunció la sentencia entre un sorbo de cerveza y otro bocado de bistec, sin siquiera mirarlo. Y fue allí, en aquella mesa, engullido por la oscuridad de la habitación, donde Roberto entendió, o tal vez solo aceptó, que estaba viviendo una vida que él nunca había elegido. Rosa, sentada frente a él, ni siquiera levantó la vista. Estaba acostumbrada a las sentencias pesadas dichas con voz suave. Las palabras ya no la herían como antes. Le dolían, sí, pero ya había creado un callo. Solo untó mantequilla en su pan, con la mirada baja, y se preguntó por qué seguía intentándolo. La distancia entre nosotros. Se casaron jóvenes. La gente del pueblo decía que estaban enamorados. Algunos incluso apostaron a que sería uno de esos amores eternos que desafían los vientos del desierto. Pero quienes realmente conocían a Roberto, y quizás ni siquiera él estaba en esa lista, sabían que solo se casó porque su padre decidió que ya era hora, porque Rosa era una buena chica, de una familia decente, con las manos limpias y unos ojos demasiado dulces como para decir que no. El problema era que Rosa sí lo amaba, de verdad, no de una manera dramática, de película, sino de la forma en que uno ama, simplemente porque sí, porque no sabe vivir de otra manera. Amaba sus silencios, su forma contenida, incluso los defectos que todos los demás criticaban. Ella creía que con el tiempo, el corazón de él se abriría, pero el tiempo no despierta nada que está bajo llave. Roberto, por su parte, nunca supo qué hacer con el amor de Rosa. Sentía que era demasiado, que lo ahogaba, y también sentía culpa, no por no amarla, sino porque ella no se daba cuenta. Cuando Rosa sonreía y le decía, «Te hice café con canela, como a ti te gusta», él sentía un nudo en el estómago. Quería dar las gracias, pero no podía. Quería sonreír, pero sentía la boca como de piedra. Su amor vivía en el pasado, en un nombre que guardaba bajo la lengua, como un secreto que le quemaba. Nunca tuvo el coraje de decírselo a Rosa, no porque ella necesitara escucharlo. Ella ya lo sabía. Las mujeres siempre lo saben, pero prefería fingir que no. La casa en la que vivían era sencilla, construida con las manos de sus dos padres. Tenía paredes de ladrillo visto, olía a leña y tenía ventanas que dejaban entrar el viento del desierto. Pero lo que soplaba dentro no era brisa, era ausencia. Rosa caminaba por la casa como si bailara sola. Cuidaba de las plantas del patio, colgaba las sábanas con olor a jabón y escribía pequeñas notas que escondía en los bolsillos de sus camisas. Notas tontas como «Hoy soñé con nosotros en la playa» o «Sonreíste mientras dormías esta noche». Él las leía, las guardaba, pero nunca respondía. En el pueblo decían que era frío. Ella decía que solo estaba cansado, que algún día se despertaría diferente. Pero los días pasaban y él no se despertaba. Una noche lluviosa, todo estuvo a punto de cambiar. Rosa tuvo mucha fiebre. Temblaba y sudaba, con los ojos perdidos y el cuerpo frágil como un trapo mojado. Roberto corrió hasta la farmacia del pueblo, empapado hasta los huesos.
Volvió con medicinas, toallas calientes y un silencio desesperado. Pasó la noche a su lado, cambiándole las compresas, ajustándole la manta, murmurando cosas que ni siquiera sabía decir. Cuando la fiebre cedió, ella se quedó dormida apoyada en su pecho, y él no se movió. Se quedó allí, mirando al techo, con la sensación de que algo dentro de él quería nacer. Pero no fue así. A la mañana siguiente, ella se despertó y lo vio allí. Sonrió con ternura, queriendo capturar ese momento con los ojos. Él simplemente se levantó y dijo que tenía que ir a trabajar. Fue como si nada hubiera pasado, pero algo, sí, había pasado, algo pequeño, discreto, pero real. Aún así, la distancia entre ellos se mantuvo, un abismo sin puente, solo con gestos a medias de un lado y paredes del otro. Rosa, la mujer que solía sonreír, dejó de hacerlo. Dejó de escribir las notas. Escondía sus cafés en sus propios sorbos. El silencio entre ellos creció hasta convertirse en una presencia. Ya no era algo que había que evitar. Era lo que llenaba los espacios. Ella miraba por la ventana viendo cómo las ramas de los árboles bailaban con el viento. Y se preguntaba cuándo había empezado a vivir así. ¿Cuándo dejó de intentar ser feliz y empezó a solo resistir? Tal vez fue el día de su boda. Tal vez en el primer gracias que él no le dijo. Tal vez nunca llegó a empezar. Roberto sentía el peso de las expectativas en el pecho como un saco de arena que nadie más veía. Culpaba a Rosa por estar allí, a esa casa, al papel que interpretaba tan mal. Pero en el fondo, él sabía que el problema no era ella, era él. Siempre lo había sido. Solo era más fácil culpar que admitirlo. Su padre le dijo que un hombre de verdad se traga su dolor y sigue adelante, que el amor es para los débiles. Y Roberto se tragó todo, el tedio, el malestar, el deseo de desaparecer. Se tragó a Rosa. Una noche llegó a casa más tarde de lo habitual. Había pasado horas conduciendo sin rumbo, solo para evitar tener que volver. Al entrar, encontró la casa oscura, con una sola lámpara encendida en la esquina de la habitación. Rosa estaba allí, sentada en el sofá, con un libro en el regazo que no estaba leyendo. «Pensé que ya no venías», dijo, sin ira, sin reproche. «Ya estoy aquí», fue todo lo que él respondió, y se sentó en el otro lado de la habitación. No dijeron nada más. Solo se quedaron allí, dos cuerpos silenciosos, respirando lentamente, como si la noche pudiera sanar lo que el amor no pudo. Afuera, la lluvia caía suavemente. Dentro, el vacío era espeso, denso, como un tercer habitante en aquella casa. Y así fue como su matrimonio fue dibujado, no con promesas o besos, sino con pausas. Pausas largas, dolorosas, profundas, sin que nadie lo dijera. Y quizás por eso mismo, ambos lo sabían. Algo estaba a punto de cambiar. Solo que no sabían qué. Todavía no. No olvides que cada historia tiene muchas caras. Dale a me gusta a este video. Suscríbete para más historias como esta y déjanos tu primer comentario abajo. El último gesto. Esa mañana, el cielo era una página en blanco, ni azul ni gris, como si el día mismo se hubiera olvidado de empezar. Roberto se fue temprano, sin decir a dónde iba. Rosa escuchó el sonido de la puerta cerrándose con esa ligereza cruel de quien ya aprendió a irse por dentro mucho antes de que sus pies caminen hacia afuera. Se quedó allí, en la cama, mirando al techo, sintiendo un tipo de silencio diferente. Ya no era el silencio entre ellos, era el silencio dentro de ella. Como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo se había roto y no se arreglaría. Los días siguientes llegaron en fragmentos. Él empezó a llegar a casa cada vez más tarde. A veces
ni siquiera dormía en casa. Otras veces volvía con el aroma de otra piel en su ropa. Rosa no preguntó. Había aprendido que ciertas respuestas no valían el sabor amargo de la pregunta hasta la noche en que él no lo escondió. Estaban cenando, o intentándolo, 2 platos servidos, 2 sillas ocupadas y un abismo en el medio. Él soltó el tenedor sobre la mesa con un ruido seco y dijo: «Quiero el divorcio». Rosa levantó la mirada lentamente, no por sorpresa, sino como alguien que finalmente se enfrenta a lo que siempre ha sabido. «Nunca te amé», continuó él sin vacilar. «Mi corazón siempre fue de otra persona». Ella se quedó quieta. No lloró, no gritó. Solo respiró hondo, intentando que su cuerpo no se desmoronara. Por dentro, el suelo se había derrumbado, pero por fuera, simplemente se levantó de la mesa. Tomó su plato y lo llevó al fregadero. Él la miró, confundido por su falta de reacción. Esperaba una escena. Esperaba culpa. Pero todo lo que obtuvo fue un silencio que dolió más que cualquier palabra. Esa noche, Rosa no durmió. Se sentó en el porche con una manta sobre los hombros y los pies fríos. Miró la calle vacía y se preguntó cómo era posible que, aun habiéndolo previsto todo, doliera tanto. 2 días después llegaron los mareos, las náuseas, la falta de menstruación. Ella lo supo. Su cuerpo, una vez más, le había avisado antes que la prueba, pero aún así se la hizo, sola, en una farmacia en el centro del pueblo, donde nadie te miraba a los ojos y todos sabían demasiado. Positivo. Volvió a casa con el resultado doblado en el bolsillo del abrigo. Se sentó en la cama, respiró hondo y esperó a que él llegara. Tenía que decírselo. Era lo mínimo que podía hacer. Roberto entró como de costumbre, sin llamar, sin mirar. Tiró la mochila en un rincón y fue directo al baño. Cuando salió, Rosa estaba parada en el centro de la habitación. «Estoy embarazada». Él se congeló. Sus ojos parpadearon lentamente, como si su cerebro se negara a comprender. «¿Qué? ¿Embarazada?». Ella repitió con voz clara. Él dio un paso atrás, casi riéndose de los nervios. «No puede ser. Te habrás equivocado». «No me he equivocado». Silencio. Y luego la explosión. «Deshazte de él». «Yo ya estoy fuera. No me quedaré por un error. Yo no lo elegí». Ella no se movió. No abrió los ojos por la sorpresa. No suplicó. Simplemente respondió: «Está bien, yo me encargo». Y fue esa calma, esa falta de lucha, lo que le hizo suspirar de alivio. Pensó que ella había entendido, que ese era el final, que ahora podría irse con la conciencia tranquila. Pero lo que él no vio, lo que nunca vio, fue que detrás de esa calma había algo más. Había un plan. O mejor dicho, había algo creciendo dentro de ella. Algo que él nunca entendería. La autora de su propia historia. En los días siguientes, Rosa fingió seguir con su vida. Limpiaba la casa, daba pequeños paseos por los senderos del pueblo, evitaba a los vecinos. Algunos la miraban con curiosidad, otros con lástima. Ella solo sonreía sin mostrar los dientes. Llevaba el secreto como quien lleva un cuchillo en el bolsillo. Frío, afilado, necesario. Roberto empezó a salir aún más, y cuando estaba en casa, permanecía en silencio. Pasaba más tiempo con su móvil que con la mirada puesta en ella. Y aún así, Rosa lo observaba. Cada gesto, cada duda, cada nuevo cansancio en su rostro. Una noche, se sentaron a la mesa en silencio como siempre, pero algo flotaba en el aire. «¿Ya hablaste con un abogado?», preguntó ella sin mirarlo. «Todavía no, pero lo haré», respondió él secamente. «Cuando quieras que firme, me avisas». Él asintió y ella volvió a mirar su plato. Pero no comió. Solo jugueteó con la comida como alguien que busca algo que nunca estuvo allí.
Más tarde, acostada en la cama, Rosa acarició su propio vientre. Todavía plano, todavía invisible. Pensó en lo que sería de ese bebé. Pensó en cómo proteger algo tan frágil en un mundo en el que nadie sostiene nada con las dos manos. Todavía no sabía qué iba a hacer. Solo sabía lo que no iba a hacer. A la mañana siguiente, mientras él todavía dormía, ella escribió algo en el espejo del baño con lápiz de labios. «Te deseo paz, aunque no sea conmigo», y se fue a caminar. En el mercado del pueblo vio a una mujer de mediana edad con un niño en brazos. Él se reía, cubierto de harina, y abrazaba a su madre con los pies colgando. Rosa no pudo apartar la mirada. Sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Al regresar a casa, Roberto ya se había ido. En la cocina, su taza seguía en la encimera con los restos de café frío. Ella la lavó con movimientos lentos, casi delicados, como si al limpiarla pudiera borrar todo lo que le dolía. Más tarde se sentó a la mesa y comenzó a escribir. No eran cartas, no eran despedidas. Estaba escribiendo planes. Estaba pensando en rutas, en nombres, en cómo sería huir, no por miedo, sino por amor. Un amor que ahora era solo de ella y de ese ser que crecía, silenciosamente, protegiéndola desde dentro. Y esa noche, al acostarse, miró al techo oscuro y susurró: «No necesitas a nadie más, te tengo a ti y es suficiente». Al otro lado de la ciudad, Roberto bebía, con amigos que no lo conocían, con mujeres que no lo querían de verdad. Se reía fuerte, como si el mundo fuera simple, como si todo estuviera bien. Pero en el fondo había algo extraño. Un eco, una molestia, un vacío que ninguna bebida podía llenar. Todavía no sabía que la mentira más grande de toda la historia estaba a punto de empezar, y que por primera vez en su vida, Rosa no era la víctima. Ella era la autora, y como cualquier autora de una historia, ya no quería vivir. La vida es un viaje, ¿verdad? Y a veces, la parte más valiosa de la historia es la que no se ve. ¿Alguna vez te has sentido como un personaje secundario en tu propia vida? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. Rosa tomó un bolígrafo invisible y empezó a reescribir su destino, con manos temblorosas, pero firmes. En las primeras horas de la madrugada, antes de que el primer gallo cantara, se fue del pueblo sin hacer ruido. Llevaba una maleta pequeña, las pruebas de embarazo escondidas entre su ropa de algodón y la última fotografía de su matrimonio. No por nostalgia, sino como un recordatorio de lo que nunca volvería a ser. El autobús partió con sus faros rasgando la oscuridad. Rosa no miró hacia atrás, no por fuerza, sino por cansancio. Detrás de ella dejaba una casa donde el amor nunca había entrado de verdad. Por la ventana empañada del autobús, vio los contornos de las colinas desvanecerse en la niebla, como si el mundo que dejaba atrás se estuviera borrando lentamente. Su destino era un pequeño pueblo aislado en el desierto de Nuevo México. Allí vivía la señora Gómez, su abuela materna, una mujer de ojos pequeños y voz firme que llevaba cada año que había vivido como un sello de sabiduría en su rostro. Rosa no llamó antes, simplemente se presentó. Cuando la señora Gómez abrió la puerta, no dijo nada. Solo miró a su nieta, sus ojos hinchados y el silencio pegado a su piel, y lo entendió todo. La dejó entrar. Le indicó la cama en el cuarto del fondo y volvió a coser como si fuera un día cualquiera, porque las mujeres como ella no hacían aspavientos, ofrecían refugio. El primer día pasó sin preguntas, el segundo también. Fue solo al tercer día, mientras clasificaban maíz para las gallinas, cuando su abuela habló: «Si tienes hambre, come. Si quieres llorar, llora. Pero no vivas con todo eso guardado dentro».
Rosa se mordió el labio. No respondió. Siguió desgranando el maíz hasta que le ardieron los dedos. Era más fácil sentir dolor físico que hablar. El tiempo en ese pueblo tenía otro ritmo. No había internet, ni prisa, ni miradas incómodas, solo tierra seca, un viento pesado y niños descalzos corriendo por los caminos de tierra. Rosa comenzó a vestirse como las mujeres del lugar. Faldas anchas, blusas de algodón y el pelo siempre recogido. Era un intento de desaparecer. En la pequeña clínica de salud, una enfermera de voz suave le escuchó el corazón al bebé por primera vez. Rosa cerró los ojos. Era un latido sordo, fuerte, innegable. Lloró en silencio, con la cabeza apoyada en la sábana agastada de la camilla. No por tristeza, sino porque en ese sonido había vida, y ella necesitaba volver a empezar. La mentira vino de una vecina entrometida. Parece que ya ha sido madre antes. Rosa dudó, pero respondió. Lo fui, pero lo perdí. La mentira dolió, pero también protegió. La noticia se corrió rápido. Pronto todos creyeron que ella estaba allí, recuperándose de una pérdida. Y sí, lo estaba. Solo que no de la que ellos pensaban. En los días que siguieron, Rosa ayudó a su abuela con la costura, cuidó las plantas y leyó libros que llevaban años cogiendo polvo en los estantes. Escribió cartas que nunca envió, anotó posibles nombres para el bebé y practicó la sonrisa frente al espejo. Estaba reaprendiendo a existir. Por las noches, en el porche, con los pies en un viejo cojín, escuchaba a su abuela murmurar oraciones y sentía que quizás, por primera vez, estaba a salvo. «No necesitas huir», dijo la señora Gómez una de esas noches, cosiendo una manta azul cielo con infinita paciencia. «Pero tampoco puedes esconderte para siempre». Rosa bajó la mirada, abrazando su vientre todavía discreto. «No me escondo, estoy esperando a ser fuerte». La fuerza no es algo que se espera, mija, es algo que se crea. Esa frase hizo eco durante días. En el pueblo conoció a Leticia, una mujer de mediana edad con 2 hijos y un pasado doloroso que no escondía. Se hicieron amigas del silencio, de las que se entienden con miradas y comparten secretos sin nombrarlos. Fue Leticia quien, una tarde, le preguntó sin rodeos, «Si él cambiara, ¿lo perdonarías?» Rosa no dudó. Perdonar no es lo difícil es aprender a confiar de nuevo. Y ese era el punto. La confianza no se arregla con disculpas. Es de cristal. Y el cristal roto no se arregla con hilo. El tiempo siguió su curso, como si quisiera sanar. Pero Rosa sabía que no había cura. Solo había elección. Y ella eligió seguir adelante. Entonces, llegó el día en que programó la cita. No porque quisiera, sino porque necesitaba sentir que estaba en control, que era ella quien tomaba las decisiones. El día anterior se quedó despierta, con la mirada perdida en el techo y la mano en el vientre. Habló con el bebé sin palabras, solo con pensamientos. Era como si le estuviera diciendo, si vas a nacer en un mundo donde nadie te quiere, es mejor que no sea ahora. Pero su corazón latía, fuerte, insistente, como si estuviera diciendo, estoy aquí y te quiero. Esa misma noche, al otro lado de la ciudad, Roberto soñó. En su sueño, Rosa salía de una clínica blanca, con las manos manchadas de sangre y la mirada vacía. Y había un sonido extraño, no un grito, no un silencio. Era un llanto, el llanto de un bebé. Se despertó empapado en sudor, con el pecho latiendo como si hubiera corrido kilómetros, y por primera vez sintió miedo. Sin pensarlo, se metió en el coche. Condujo sin parar, como si las ruedas supieran el camino. Llegó a la clínica justo cuando amanecía. La calle estaba vacía, un viento frío soplaba, levantando polvo.
y entonces la vio. Rosa salía lentamente, con pasos pesados, el rostro cabizbajo, la cabeza baja. Él corrió hacia ella. ¿Rosa? Ella se detuvo, pero no lo miró. Ya está. Me deshice de él. La frase fue dicha como un cuchillo. Sin dudar, sin dramatismo, simplemente dicha. Él la miró, con la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Ya no tienes que preocuparte más. Y ella siguió caminando. Él se arrodilló allí mismo, en la acera sucia. El mundo dio vueltas, todo en él gritaba. Pero era demasiado tarde, o al menos eso creía. Lo que nunca supo fue que ella no había hecho nada. Solo había decidido no compartir nada más con alguien que nunca se quedaba. Esa mentira fue el último gesto de amor, o quizás de autoprotección, porque sabía que a partir de ese momento lo que llevaba dentro era solo de ella y de quien estuviera dispuesto a quedarse. El regreso del hijo pródigo, de vuelta en la casa después de verla salir de la clínica, o de creer que salió con el vientre vacío y el alma destrozada. Roberto cargaba con un peso que no podía nombrar de inmediato. Durante los primeros días intentó actuar como si nada hubiera pasado. Hablaba con amigos, se reía de los mismos chistes, salía a beber, pero había algo diferente en todo, un sonido sordo detrás de la música, una falta de sabor en las bebidas, una incapacidad de reír que no se podía explicar. La casa, antes silenciosa, ahora le gritaba. Los objetos no estaban solo allí, lo juzgaban. La tetera, la vieja cortina que ella lavaba cada semana, la manta azul doblada en el sofá. Todo era un recuerdo de lo que él nunca supo valorar. Roberto caminaba por las habitaciones como quien camina por ruinas. Y por más que intentaba convencerse de que ahora era libre, algo dentro de él sabía que había perdido algo más grande que cualquier libertad. Empezó a evitar el espejo. Sus propios ojos lo acusaban. Había algo que no reconocía. Inquietud. Una noche, al abrir el cajón de la mesita de noche buscando una pastilla para dormir, encontró las notitas. Esas que Rosa solía dejar en sus bolsillos, entre su ropa o pegadas a sus cuadernos. ¿Las había leído en su momento? Sí, pero nunca les dio importancia. Ahora cada frase era una daga. Sonreíste mientras dormías anoche. Te miré por horas, parecías feliz. Te hice café con canela. Sé que lo prefieres fuerte, pero hoy sentí que necesitabas algo dulce. Y entonces, al fondo del cajón, doblada en 4, como quien esconde un pedazo de su alma, estaba la nota final. Si algún día me llegas a amar de verdad, espero que todavía haya tiempo. La leyó en voz alta. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces se rompió. No fue un llanto bonito, fue un colapso. Su cuerpo se acurrucó en el suelo, sus sollozos ahogados, sus manos temblando, su garganta ardiendo. Lloró como quien nunca aprendió a hacerlo, como quien siempre había reprimido todo y ya no podía más. Esa noche, entendió, de verdad, lo que había hecho. No se trataba solo de pedir el divorcio. No se trataba solo del embarazo rechazado. Se trataba de todos los días que ella intentó, de todos los días que ella insistió. Y él se alejó. El arrepentimiento no llegó como un pensamiento, llegó como una presencia, un peso en la nuca, un eco en las paredes, una voz que repetía: ella se quedó, y tú te fuiste. Sus amigos desaparecieron, no por maldad, sino porque no sabían cómo lidiar con quien se había convertido. Roberto ya no era el mismo, no bebía tanto, no se reía de la misma manera. Tenía la mirada perdida, siempre buscando algo que nadie le podía devolver. Un día, fue al parque donde solía caminar con Rosa. Se sentó en su banco favorito, el que estaba bajo el gran árbol de hojas oxidadas. Se quedó allí por horas, viendo a la gente pasar.
Una pareja joven pasó, empujando un cochecito de bebé, y él no apartó la mirada. Pensó, ese podría haber sido yo, pero no lo fue. Volvió a casa y miró fotos viejas. En un álbum polvoriento, una imagen de los dos bailando en una boda. Rosa sonreía con los ojos. Él solo estaba allí, nada más. Por primera vez se dio cuenta de que nunca sonreía de verdad en las fotos con ella. Se sentó en el suelo de la sala, rodeado de álbumes, notas y recuerdos que una vez había ignorado. Y tuvo claridad, una claridad que dolía. La había perdido antes de siquiera darse cuenta de que la tenía. En los días siguientes intentó llamarla. El número ya no funcionaba. Llamó a la madre de Rosa, quien colgó sin decir palabra. Envió mensajes y ninguno fue respondido. Fue a la casa de sus padres, nadie respondió. Se enteró de que la habían vendido y se habían mudado. Rosa ahora era ausencia. Roberto se sumergió en el intento de fingir normalidad. Tomó un trabajo en un taller de mecánica. Pasaba los días entre aceite y grasa, intentando ensuciarse las manos para que su alma no se ensuciara más. Por las noches dormía en el sofá, no por comodidad, sino como un castigo. Los sueños de Rosa se intensificaron. A veces ella lo miraba en silencio. Otras veces le hablaba con los ojos llenos de lágrimas, y en algunos ella le entregaba un bebé y luego se lo quitaba antes de que él pudiera sostenerlo. La soledad se convirtió en un hábito, pero no de los que eliges, sino de los que te imponen. Una tarde, al volver del trabajo, encontró una carta en la puerta, sin dirección de remitente. Sin remitente, solo su nombre, escrito con esa caligrafía que conocía tan bien. La abrió con manos temblorosas, pero era una nota vieja, una que ella debió dejar por error en un cuaderno que él tiró, y que alguien, por casualidad, devolvió. Te vi durmiendo anoche, estaba soñando. ¿Tus labios se movían? ¿Decían mi nombre? Quiero creer que sí. Él se rompió de nuevo. Al día siguiente decidió limpiar la casa, como si quisiera quitar el olor a omisión, la huella de la cobardía. Tiró lo que no necesitaba. Puso las notas en una caja, la selló y la escondió. Pero no pudo deshacerse de nada que fuera de ella. Incluso el olor de su champú seguía en la almohada. Y a veces apoyaba el rostro allí, como quien busca un lugar seguro. El arrepentimiento ahora era un cuerpo dentro de él. Ocupaba espacio, hablaba, le impedía sonreír. No había un solo gesto del día que no trajera un recuerdo de Rosa. Y lo más cruel era saber que no podía volver, porque ella ya no estaba donde él la dejó. Y más que eso, tal vez ya no lo estaba esperando. Roberto entonces comenzó a escribir. No cartas, porque no sabía a dónde enviarlas, pero textos sueltos, desahogos, como este. Hoy vi a una mujer con un niño en brazos. Se reían, pensé. Esa podrías haber sido tú. Esos podríamos haber sido nosotros, pero no lo somos. Yo maté esa posibilidad y sigo vivo. Esa es la peor parte. Escribía sin parar. A veces leía en voz alta, para nadie. Otras veces rompía las páginas inmediatamente, como si, al escribir, estuviera intentando exorcizar un fantasma que él mismo había creado. Una noche salió a pie, sin destino, caminó por calles desconocidas, cruzó puentes, recorrió avenidas, solo se detuvo cuando su cuerpo ya no pudo más. Se sentó en un bordillo y lloró de nuevo. Por más veces que lo hubiera hecho, siempre se sentía como la primera. Y fue allí, con el rostro entre las manos, donde finalmente entendió. No se trataba solo de Rosa, se trataba de él, el hombre que no supo amar, el niño que creció escuchando que el sentimiento era una debilidad, el esposo que no aprendió a quedarse, y ahora no había dónde esconderse. Esa mañana, al regresar a casa,
tomó una decisión: volver a empezar. No por ella, no por arrepentimiento, sino porque necesitaba reconstruirse desde adentro. Pero el vacío, ese no se iría, porque cuando alguien se va, dejando amor y silencio en el mismo lugar, no hay cura, solo hay convivencia. Y eso era lo que Roberto estaba aprendiendo, a convivir con un amor que llegó demasiado tarde. El tiempo tenía esa cruel costumbre de dar lecciones cuando ya no había más exámenes que tomar. Un final con valor. En los meses siguientes, Roberto cambió. No como quien busca redención, sino como alguien que finalmente entiende lo que perdió. Su rutina se volvió más tranquila, más contenida. Ya no había prisa ni distracción. El taller era el único lugar donde su mente se calmaba. Martillando, apretando tornillos, arreglando lo que estaba roto. Era irónico. Él podía arreglar cualquier cosa, menos su vida. Una tarde, con el cielo de un azul triste y las calles transitadas de la Ciudad de México palpitando a su alrededor, Roberto caminaba sin rumbo. Había salido del trabajo temprano, tomado una ruta diferente y terminó en una plaza cuyo nombre no sabía. Había una fuente antigua, bancos de piedra, vendedores de helados y familias esparcidas en la hierba seca. Un lugar común. Pero ese día fue donde todo se detuvo. La vio. Al otro lado de la calle, Rosa. Llevaba una blusa suelta, pero no lo suficiente como para esconder el vientre que sostenía con delicadeza y firmeza. Caminaba despacio, una mano en la espalda, la otra en el estómago. Llevaba un vestido sencillo y sandalias planas, y el pelo recogido de una forma que él nunca había visto. Pero era ella. La ciudad siguió, la gente pasaba, los coches tocaban la bocina, los niños se reían, pero para Roberto todo se silenció. El mundo perdió su sonido. Solo existía esa imagen, la mujer que creyó haber perdido para siempre. Y más que eso, la verdad que ella nunca le había dicho. El bebé dio un paso, luego otro, y se detuvo. El impacto fue más fuerte que el impulso. No era solo sorpresa. Era una punzada en el pecho y un arrepentimiento que ahora tenía carne, forma y movimiento. Sintió que sus piernas le fallaban. Jadeó en busca de aire, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces se sentó en el bordillo, sin siquiera darse cuenta. Con la cabeza agacha, los codos en las rodillas. Allí, entre el ruido de la ciudad y el silencio interno, murmuró: ella mintió. No abortó. Me protegió. Incluso de eso. Y lloró, de nuevo. Pero de manera diferente. Porque ahora había algo más que culpa. Había esperanza. Rosa cruzó la plaza sin verlo. Entró en una panadería. Compró pan. Habló con la vendedora. Sonrió un poco. Y se fue. Cuando volvió a pasar, él no se movió. Solo la observó. Parecía cansada, pero completa. Había una calma feroz en su postura. Como alguien que se cayó, pero eligió levantarse. Esa noche Roberto no durmió. Se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad. Y en algún momento, su mente creó una imagen. Una imagen. Él con el bebé en brazos. El niño lo miraba con ojos profundos, como los de ella. Y en el sueño él decía: lo siento. No por antes, sino por no ser mejor. Se despertó empapado en sudor, pero con claridad. Como quien ha recibido una misión, necesitaba verla, de verdad, no solo encontrarla en la calle, como un espectador. Necesitaba estar frente a ella, mirarla a los ojos y decir todo lo que tenía guardado dentro, incluso si ella no lo perdonaba, incluso si no quería escuchar. Sabía que no podía aparecer con las manos vacías o con palabras baratas. A la mañana siguiente pidió 2 días libres. Le dijo a su jefe que tenía que resolver algo personal. Tomó un autobús hacia el estado de Chihuahua
No sabía si ella todavía estaba allí, pero era la única pista que tenía. El camino hacia el pueblo parecía más largo de lo que era. Cada curva era un recuerdo, cada parada una hipótesis de lo que diría. Llegó al anochecer, con el sol escondiéndose detrás de las montañas del desierto. El pueblo seguía siendo sencillo, silencioso, como un lugar que guarda los secretos de todos. Preguntó por la señora Gómez. Un niño le señaló la casa con el techo desgastado. Roberto se detuvo frente al portón de madera. Su corazón latía contra el pecho. Respiró hondo, llamó y esperó. El portón crujió antes de abrirse del todo. No fue Rosa quien respondió. Fue la señora Gómez. Sus ojos, pequeños y afilados, escanearon a Roberto de pies a cabeza, como quien examina a un animal herido que ha regresado al desierto donde nació. No dijo nada al principio. Simplemente abrió la puerta un poco más. «Pasa». Él obedeció. Con pasos lentos cruzó el patio de tierra apisonada, donde las flores crecían de forma salvaje, pero viva. Había olor a tierra, a tortillas recién hechas y un silencio denso. «Rosa no te quiere aquí», dijo ella, ya en la cocina, revolviendo algo sobre el fuego. Roberto se quedó quieto, con las manos temblando y la garganta seca. «Lo sé, pero aún así tenía que venir». La señora Gómez no se dio la vuelta. «¿Por qué?» «Porque ahora entiendo. Y no vine a prometer nada. Solo quiero estar aquí. Hacer lo que ella me permita. ¿Quieres cambiar?» Él asintió con la mirada baja. Entonces ella puso la cuchara de madera sobre la encimera, se dio la vuelta, se cruzó de brazos y lo miró a la cara, con la dureza de quien ha visto a demasiados hombres prometer lo que nunca cumplen. «Entonces quédate, pero sin romanticismo, sin promesas, solo con presencia». Las palabras lo quemaron. Ella no necesita un hombre, necesita ayuda, y el bebé necesita un padre. Esas palabras le llegaron como una marca, una llamada, una sentencia. Esa misma noche la señora Gómez preparó el cuarto del fondo. Era estrecho, con una sola cama y un armario que olía a madera vieja. Pero era un comienzo, y él lo aceptó con humildad. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, escuchó pasos en la cocina. Se levantó antes de que el sol calentara los azulejos y fue hasta allí. Rosa estaba de espaldas a él, revolviendo una olla con un delantal manchado de harina. No le dijo «buenos días». No se dio la vuelta. Simplemente habló, secamente. «No tienes que fingir que todo está bien. No vine a fingir nada», respondió él en voz baja. Ella siguió revolviendo la olla. «¿Cuánto tiempo te vas a ayudar?» «Todo el que me dejes». Ella se detuvo. Respiró hondo. Luego volvió a revolver. No dijo nada más. Y así pasaron los días. Una convivencia silenciosa, tensa, pero respetuosa. Roberto comenzó a ayudar en las cosas pequeñas. Primero, limpiando el patio. Luego, yendo al mercado, llevando las bolsas. Cuidó del gallinero. Cambió el agua a las plantas. Preparó cubos de agua tibia cuando a Rosa le dolía la espalda. Aprendió a hacer té de canela como le enseñó la señora Gómez. Observaba en silencio. Prestaba atención. Un día vio a Rosa tratando de alcanzar algo en una estantería alta. Ella estiró los brazos, resopló y siguió intentándolo. Él se acercó lentamente. «¿Puedo?» Ella dudó y por primera vez lo miró a los ojos. «Solo si pides permiso». Él respiró hondo. «¿Puedo ayudarte, Rosa?» Ella apartó la mirada y lentamente dio un paso a un lado. Era solo un tarro de harina, pero para él era un mundo. El tiempo pasó. Los días eran largos, pero algo estaba cambiando, aunque nadie le pusiera nombre. Una tarde calurosa. Mientras la señora Gómez dormía una siesta en la hamaca y Rosa descansaba con los pies en un taburete,
Roberto estaba lidiando con el grifo del patio. La presión del agua era baja, salpicaba por todas partes, y él mascullaba maldiciones. Maldita sea, solo falta que esta cosa explote ahora. Rosa lo escuchó, y por primera vez soltó una carcajada, breve, pero real. Él se volteó, sorprendido, y ella apartó la mirada, como quien ha sido sorprendida por un afecto que no quería admitir. ¿Qué fue eso?, se arriesgó a preguntar. Nada, es solo que no has cambiado tanto. Él sonrió, sin saber si eso era algo bueno o malo. Pero era una señal. En la habitación de ella, encima de la cuna de madera, había un osito de peluche. El mismo del principio de su matrimonio, que una vez él le había traído sin pensar, en un gesto demasiado pequeño para lo que faltaba entre ellos. Ahora, ese pequeño oso estaba allí, testigo de un tiempo que ya no existía. Un día, mientras Rosa doblaba la ropa del bebé, él entró lentamente. ¿Puedo? Ella no respondió, pero tampoco lo echó. Se acercó a la cuna, tocó con cuidado al osito, luego la miró. Ojalá pudiera volver, hacer todo diferente. Ella se detuvo. Lo miró. Había lágrimas en sus ojos, pero también firmeza. Pero no puedes, lo sé, y no me sirve de nada que me digas que has cambiado. No quiero escucharlo. Necesito verlo, sentirlo. Ella sintió. Eso es lo que estoy intentando hacer. El silencio entre ellos ya no era un abismo. Era un puente en construcción, lento, incierto, pero real. Las semanas pasaron. Roberto seguía allí, presente, silencioso, firme, y Rosa poco a poco empezó a respirar de otra manera, todavía con miedo, todavía con reservas, pero algo en ella también estaba cambiando, porque el amor a veces no vuelve, renace, desde cero, de otra manera. Y nadie allí tenía prisa, porque cuando las piezas se pegan con cuidado, forman algo más fuerte que antes, aunque nunca sean las mismas. Una nueva clase de familia. En aquella madrugada, el tiempo pareció salirse de su eje. La casa estaba oscura y el mundo entero dormía. Menos ella. El llanto de Rosa era seco, intenso, y atravesaba las paredes como un trueno amortiguado. Roberto, que dormía ligero desde que se mudó al pequeño cuarto del fondo, se levantó de la cama como si lo estuvieran atacando. Ni siquiera se puso los zapatos. Corrió por la casa con los ojos ardiendo y el corazón desbocado. La encontró encorvada en el pasillo, sujetándose el vientre con ambas manos, empapada en un sudor frío. «¡Rosa!», gritó al acercarse. «¡Ya viene! ¡Ahora!», murmuró ella entre dientes, con la voz rota por el dolor. Él no dudó. Agarró las llaves, abrió el portón de la entrada y encendió el coche con los faros aún apagados. La señora Gómez ya estaba de pie también, como si lo hubiera sabido de antemano. Solo le entregó la bolsa del hospital, sin decir una palabra. Roberto corrió de vuelta a donde estaba Rosa y la ayudó a subir al coche. Nadie dijo nada. El camino al hospital fue como atravesar un campo minado, baches, piedras, curvas, y en el asiento del copiloto iba la mujer que una vez juró no amar y que ahora era la única persona a la que quería ver respirar. «Respira conmigo, Rosa. Vamos, respira hondo». «Yo sé lo que tengo que hacer», dijo ella entre dientes. «Solo conduce». Y él condujo, con el cuidado de quien lleva algo sagrado. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y a urgencia. Los médicos corrían de un lado a otro y él sintió que las piernas le fallaban cuando la subieron a una silla de ruedas. «¿Es usted el padre?», le preguntaron. Él dudó por un segundo, pero no para pensar, solo para dejar que el peso de las palabras se acomodara. «Sí, lo soy», le permitieron entrar. Se quedó a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza. Ella, entre contracción y contracción,
Apretaba con tanta intensidad que a él le palpitaban los dedos, pero no la soltó. «Rosa», murmuró. Ella no respondió, pero tampoco lo soltó. Las horas parecieron semanas. El parto fue largo y difícil, pero en un momento el sonido que llenó aquella habitación no fue un grito de dolor. Fue un llanto pequeño y nuevo, un llanto agudo, cortante, el tipo de sonido que solo nace una vez y lo cambia todo. Roberto sintió que las piernas no lo sostenían. Tuvo que apoyarse en la pared. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. «Es una niña», dijo la enfermera emocionada, entregándole el bebé limpio y envuelto. Rosa giró la cara lentamente, exhausta, agotada, pero viva, y lo vio a él recibir a su hija en los brazos. Roberto la sostuvo como quien sostiene fuego, pero también esperanza, con los ojos abiertos, las manos temblando. Era tan pequeña, tan ligera, tan real. «Hola, pequeña», susurró con la voz quebrada. Miró a Rosa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, sin maquillaje, sin armadura. Solo ella, humana, completa, fuerte. Ella asintió ligeramente con la cabeza, como quien permite, como quien reconoce algo, y él lo entendió. No era perdón. Todavía no. Pero era algo, un paso. En los días siguientes, la casa cambió. El silencio dio paso a llantos, pasos apresurados, agua hirviendo, biberones, paños calientes. Rosa amamantaba con ojos atentos y Roberto se ofrecía a sostener a la bebé después de cada toma. Aprendió a cambiar pañales, a calentar el agua a la temperatura justa, a calmar su llanto con música suave. La señora Gómez observaba de lejos. No decía mucho, pero su mirada contenía una paz contenida, como quien ve un campo estéril comenzar a florecer. Una tarde, ella estaba sentada con la bebé en brazos, acunándola con cuidado. El sol que entraba por la ventana doraba su pelo blanco. Roberto y Rosa estaban en la cocina, separados por la mesa, intercambiando miradas breves, intentando descifrar el nuevo idioma que nacía entre ellos. La señora Gómez los llamó con un gesto. Ellos se acercaron. «Ahora es de ustedes», dijo, sin rodeos, mirando a la niña que dormía en su regazo. «Lo que yo podía hacer, ya lo hice, una casa, una mentira y amor, de parte de los dos». Le entregó la bebé a Rosa con delicadeza, como quien devuelve un milagro. Rosa la sostuvo en sus brazos con un afecto casi tímido. Miró a Roberto. Él no dijo nada, solo la miró, a los ojos. «Todavía no te perdono», dijo Rosa con la voz firme, pero rota. «No lo espero, pero creo que quiero hacerlo». Esa frase, dicha con los ojos llenos de miedo, pero también de ternura, fue el comienzo de todo lo que aún podía florecer. Él sonrió. «Está bien, mientras esperas, yo me encargaré de ti». Y ella le creyó, porque hay una diferencia entre quien regresa y quien se queda. Y él estaba allí, sin promesas, sin discursos, solo con presencia. Y en ese momento, aunque ninguna herida se cerró por completo, eran una familia. No perfecta, pero posible. Un final, con valor. El tiempo pasó con pasos lentos, como si supiera que la prisa no va con la reconstrucción. Los días en aquella casa ya no estaban hechos de silencios afilados, sino de sonidos nuevos. El ruido de los pasos pequeños en el pasillo, la risa tímida de una niña que empezaba a explorar el mundo, y las conversaciones suaves entre dos personas que por fin aprendían a escucharse. Roberto se despertaba temprano. El sol apenas se estiraba sobre los tejados cuando él ya estaba vestido, con las manos ásperas, y el almuerzo que Rosa le había preparado listo. La obra estaba a media hora a pie. Era un trabajo duro, pero era honesto. Y para él, más que eso, era la oportunidad de construir algo sólido, tanto por fuera como por dentro.
Regresaba por las tardes con el cuerpo cubierto de polvo y el rostro bronceado por el sol. Pero al cruzar el portón de madera, siempre encontraba la misma escena. Rosa sentada en el porche, con la pequeña en su regazo o a sus pies, jugando con retazos de tela, hojas secas e inventando historias para cada nuevo sonido que aprendía a hacer. «El baño está listo», le decía Rosa, sin mirarlo mientras él se quitaba las botas sucias. Era rutina, pero no era automático. Era cuidado, un cuidado que había nacido lentamente, como todo lo que necesitaba renacer. Después del baño tomaban té, el de canela, con más azúcar de lo que a él le gustaba, pero que ella decía que ayudaba a relajar. Era en esos momentos que se miraban a los ojos. No hablaban del pasado. No había necesidad. Lo importante era lo que estaban construyendo. La bebé, ahora con dientes en camino y pasos tambaleantes, se había convertido en el centro de su universo. Cada nueva sílaba, cada intento de decir mami o papi, era celebrado con una alegría contenida, como si tuvieran miedo de que el destino los escuchara y viniera a cobrar. Rosa sonreía más, y era una sonrisa diferente a la que él recordaba. Antes sonreía con esperanza, ahora lo hacía con presencia. Una sonrisa de quien ya no espera nada, sino que solo vive. Roberto, al verla así, sentía una gratitud silenciosa, no por haber sido perdonado, sino por haber sido permitido, por haber sido recibido, incluso sin que toda la historia se derrumbara. Por ella haber elegido quedarse, a pesar de que no tenía por qué. Los domingos eran los días favoritos en esa casa. Se levantaban sin prisa. La señora Gómez hacía pan en el horno de leña y después del almuerzo contaba historias de cuando era joven. La pequeña escuchaba, sin entender mucho, pero siempre aplaudiendo al final. Y todos se reían. Rosa, a veces, miraba a Roberto y veía a un hombre diferente, uno que no había conocido antes, alguien que ya no pedía perdón con palabras, sino con acciones, que volvía a casa agotado, pero aún así encontraba la fuerza para contar una historia o arreglar el grifo que llevaba días goteando. Ella ya no decía que lo perdonaba, pero cada noche, al acostarse a su lado, apoyaba la cabeza en su pecho. Y eso era suficiente. Fue en una de esas noches, con la pequeña dormida en su regazo y la brisa cálida rozando el porche, que sucedió. Roberto se arrodilló, no con prisa ni con miedo, sino con una serenidad que Rosa aún no había visto en él. Sacó una pequeña caja de cartón de su bolsillo. Dentro, un anillo sencillo. Sin piedras, sin brillo, pero limpio, elegido con cuidado. Pagado con días de trabajo y noches de ahorro. Rosa, fui un idiota. Te amé desde el inicio, pero fui demasiado tonto para darme cuenta. Su voz era firme, pero su mirada temblaba. Ella lo miró sin decir nada. La pequeña seguía dormida, respirando suavemente, como si todo en el mundo estuviera en su lugar. Tú eres mi hogar, mi valentía. ¿Te casas conmigo? ¿Otra vez? Esta vez, por amor. Solo por amor. El tiempo se detuvo. Rosa miró a la pequeña, luego a él, con los ojos llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de una emoción que se desbordaba. Tardó un momento en responder, porque sabía lo que ese sí significaba. Era un nuevo comienzo, no para olvidar el pasado, sino para mirarlo como quien recuerda el camino que los llevó hasta aquí. Sí, ahora sí. Roberto cerró los ojos por un instante, como quien exhala un suspiro de alivio, como quien encuentra refugio. En el fondo del patio, en la sombra de las plantas, la señora Gómez miraba. No se acercó, solo sonrió. Una sonrisa silenciosa de quien entiende que algunas cosechas tardan en llegar, pero florecen. Ahora, una familia de verdad,
murmuró, volviendo a entrar con el corazón ligero. En el porche, la luna parecía escucharlo todo. Y allí, bajo un cielo lleno de testigos invisibles, 3 vidas se entrelazaron, no con promesas, sino con gestos, con el peso de todo lo que fue y la ligereza de todo lo que aún podía ser. El amor ahora no era una utopía, era una realidad diaria. El amor verdadero no siempre empieza con promesas. A veces comienza con caídas, con silencios, con heridas que nadie ve, pero también con elecciones, con alguien que, incluso después de todo, decide quedarse. Porque amar no es decir, es cuidar, es escuchar, es volver y merecer quedarse. Y a veces, lo que empieza con dolor, termina con un bebé durmiendo en tus brazos y un corazón que, por fin, entiende lo que significa amar de verdad. Si sentiste esta historia hasta el final, cuéntame que estuviste aquí conmigo. Escribe en los comentarios, me quedé. Porque quienes se quedan hasta el final entienden el valor de un nuevo comienzo.